bienvenido a su canal Unisofi. Suscríbanse, por favor, es el aliciente que tenemos, toda vez que es un canal no lucrativo. Nos acompaña de nueva cuenta la doctora Raquel Sandra Contreras López, que pues ha hecho favor de venir acompañándonos a lo largo de diversos programas de índole jurídica en este programa, y además de su materia sobre cuestiones civiles, de la que es experta y que ha escrito una vastísima obra. Creo que son interesantes programas no solo para los juristas, para los abogados, sino para el público en general, que conozca ciertos aspectos brevemente del derecho que en la vida cotidiana afrontamos diariamente. Por ejemplo, en este programa vamos a tratar algunas cuestiones que platicamos sobre los derechos de la personalidad y del daño moral. Doctora, bienvenida. ¿Cómo está, doctora? Bien, Muchas doctor, gracias. muchísimas gracias por la invitación. Contenta de estar aquí platicando de temas jurídicos. Y como usted dijo, efectivamente, no solamente son temas que pueden interesarle a los estudiosos de la norma, sino al público en general como cultura general, Porque luego usted simplemente conoce. para... Y además hay un principio que establece que la ignorancia de la ley no excluye su cumplimiento. Así es que podemos pues no saber sobre alguna figura jurídica, pero si nos es aplicable conforme a lo que el legislador dispone, pues aunque estemos ignorantes de ella, estamos constreñidos a cumplirla. A cumplirla, se quiera o no, ¿verdad? Se Se quiera o quiera no, o no, se conozca o no, más bien, como usted dice, se ah, conozca o no, tenemos que cumplirla. así es. Vamos a hablar sobre un tema de interés, si nos hace favor la doctora, sobre los derechos de la personalidad. Pues derechos que protegen la integridad, ¿verdad?, de las personas. Creo que se toman como derechos subjetivos, ¿no? No quiero entrar en cuestiones técnicas para que la gente lo conozca. Son derechos en sí Sí, que van a proteger la integridad del ser humano como tal, ¿no? Y sí. qué perjuicios se puede tener, qué lesiones se pueden ocasionar cuando estos derechos se les violenta, cuando pues se les agrede en este tipo de derechos, en esta cuestión pues de índole moral, porque puede ser física, puede ser una lesión física, puede ser una lesión psicológica, pero también puede ser una lesión de índole moral, un daño que se llama daño moral. Ajá. Entonces, Sí, doctora, ¿qué tiene que decirnos al respecto? ¿Qué son derechos de la personalidad para que el público lo sepa? pues por principio le puedo comentar a usted y a su gentil auditorio que nos escucha, que bueno, esta expresión ha sido criticada por algunas personas, autores en general, doctrinarios, que en la doctrina pues siempre habrá puntos de vista diferentes. Entonces, se dice que deberían de llamarse derechos de la persona y no derechos de la personalidad. En algunos códigos familiares se les llama derechos fundamentales, pero ahí ya se les confunde, se les podría confundir Sí, con los llamados derechos humanos. Entonces, creo que, bueno, así se inició la doctrina, inicia en Europa sobre los derechos de la personalidad, en que se inicia a principios del siglo XX, toda una teoría sobre esta clase de derechos que no tienen un contenido económico. De hecho, estos, su origen tiene en las discusiones que tuvieron autores como Planiol, Ripper, Demoux, en el clásicos, que al construirse la doctrina, preguntarse todos estos autores, eh, qué clase de derechos integran el patrimonio, los derechos reales, los derechos personales o de crédito, y ellos en este estudio que hacen de ambas figuras, tanto de los derechos personales como de los derechos reales, comienzan a darse cuenta que hay cierta clase de derechos que no tienen un contenido económico, que tienen un contenido moral y
Entonces es cuando se da un avance en la conformación de la teoría del patrimonio, porque originariamente se dice el patrimonio está integrado de derechos, de obligaciones con un contenido económico, porque la tesis clásica sí concibió Sí, integrado el patrimonio. Pero entonces estos autores, al criticar la tesis clásica, dicen, hay cierta clase de obligaciones, porque ahí es donde estaba su confusión, hay cierta clase de obligaciones que no tienen un contenido necesariamente económico y se refieren a los derechos derivados del estado civil de las personas, a los derechos políticos, como el derecho al voto. Entonces dicen, este tipo de derechos no tienen, eh, hablan de obligaciones principalmente, no tienen un contenido económico. Por lo tanto, de ahí surge ya después el concepto, que es un concepto de avanzada que se le atribuye a René de Moch, en el que el patrimonio es el conjunto de bienes y derechos susceptibles de valoración económica, que integran una universalidad de derecho. Entonces ya ahí todavía no hacen la referencia que tengan un contenido moral o que tengan un contenido distinto del moral, perdón, distinto del del económico, físico, pero del ya hacen económico. distinción, así es, una distinción entre aquellos derechos que tienen un contenido meramente económico y otros que no lo tienen un contenido económico. Pero allí los legisladores, estos autores en realidad estaban confundiendo y hoy los legisladores de ahora también y algunos autores siguen confundiendo por asimilar las expresiones deber jurídico y obligación. Hay ciertos deberes jurídicos que no tienen un contenido económico, son el deber jurídico que tenemos todos de actuar dentro de nuestra esfera jurídica sin intervenir, sin menoscabar la esfera jurídica de los demás. Así se dispone en el artículo 16, tanto del Código Civil Federal como local de la actual Ciudad de México, en el que se dice, me voy a permitir leerlo, los habitantes del Distrito Federal tienen obligación de ejercer sus actividades y de usar y disponer de sus bienes en forma que no perjudiquen a la colectividad bajo las sanciones establecidas en este código y en las leyes relativas. Y habla de obligaciones, pero en realidad no son obligaciones, son deberes jurídicos. Entonces, surge a favor de las personas a través de sus atributos de la persona, surgen derechos subjetivos y deberes jurídicos. Y los deberes jurídicos pueden ser de diferente naturaleza. Deberes jurídicos que están a cargo de ciertas personas, pero ese deber jurídico tiene a su vez como correlativo un derecho subjetivo. Entonces, aquí están el deber jurídico que todos los habitantes, tanto de la Ciudad de México como del país, tenemos de respetar los llamados derechos de la personalidad del resto de los habitantes. Entonces, tenemos ese deber jurídico de respetar la esfera jurídica de los demás. Y a su vez, tenemos nuestro derecho subjetivo. Dentro de nuestros derechos subjetivos tenemos esos derechos de la personalidad en el que están vinculados no solamente con aspectos relativos a la parte de sentimientos, la parte emotiva, sino también lo que el maestro Gutiérrez y González llamó parte social pública, en donde están una serie de derechos, por ejemplo, el derecho al nombre, el derecho al secreto o a la secrecía, el derecho la reputación, como se menciona en el artículo 1916, tanto del Código Civil Local de la Ciudad de México como federal, y otros derechos subjetivos que están en la parte físico-somática, que están vinculados con el derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho al libre tránsito, derecho al que yo llamo a la procreación, el derecho a la disposición del cadáver o a la disposición de partes del cuerpo en vida,
Y todos estos son derechos que en la doctrina de esta clase de derechos se le llamó derechos de la personalidad. Así también los llamó el maestro Gutiérrez y González. Por allá fue el precursor de su enseñanza en la Facultad de Derecho y comenzó tanto a lo largo como a lo ancho del país a hablar de estos temas relativos a los derechos de la personalidad, pero distinguiendo que el derecho de la personalidad son derechos subjetivos en los que se establecen facultades a favor de la persona, pero que no tienen un contenido económico, tienen un contenido meramente moral, en el que si son violentados por otro miembro de la colectividad, inclusive por el propio Estado, entonces producirán el llamado daño moral por esa conculcación de esos derechos subjetivos en el que se están violentando lícita o ilícitamente, como se dispone en el artículo 1916 del Código Civil, pues señala los sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien en la consideración que de sí misma tienen los demás, también la libertad o la integridad física o psíquica de las personas, que es una relación muy amplia que hizo el legislador de 1982 cuando reformó este artículo 1916. Antes, originariamente en el texto del Código Civil de 28, no hacía referencia a esta clase de derechos subjetivos. ¿Por qué? Porque todavía era incipiente la teoría que estaba surgiendo sobre estos derechos que no tienen un contenido moral y estaban surgiendo en la doctrina europea. Entonces, pues el legislador de 28, pues todavía no los tenía contemplados como tales, aunque se hablaba ya de manera muy intuitiva. El legislador de los códigos civiles de 1870 y 1884 regulaba en los artículos correspondientes que corresponden hoy en día al artículo 2116. Vean ustedes que en este artículo el legislador regula ya la conculcación que se puede hacer de los sentimientos de otra persona. Y entonces, en este artículo se dispone, al fijar el valor y deterioro de una cosa, no se atenderá el precio estimativo o de afecto, a no ser que se pruebe que el responsable destruyó o deterioró la cosa con objeto de lastimar los sentimientos o afectos del dueño. El aumento que por estas causas se haga se determinará conforme a lo dispuesto por el artículo 1916. Claro, esta última referencia antes no se hacía en esos códigos civiles porque no se contemplaba esta clase de derechos subjetivos. Se seguía la teoría clásica del patrimonio, ¿no? Sí, pero como digo, de manera muy intuitiva, ya el legislador de esos códigos del siglo XIX ya regulaban que había posibilidad de violentar los sentimientos de una persona cuando otra, de manera intencional, destruía alguna cosa del afecto de esa persona, solamente para causarle ese daño a sus emociones o afectos. Entonces, eso, pero todavía no existía la teoría de los derechos de la personalidad. Apenas empezaba a distinguirse que había cierta clase de obligaciones que no tenían un contenido económico, pero ya el legislador mexicano hace esa distinción. Y por supuesto, ya en el Código Civil de 28, en el artículo 1916, no se hace referencia a esos derechos subjetivos porque todavía técnicamente no existían, pero sí señala que procederá una indemnización equivalente a un detrimento o a
a un menoscabo moral, todavía no lo llaman daño moral, porque todavía no existe técnicamente esa noción jurídica. Y es hasta luego, muchos años después, en los años 60, cuando el maestro Gutiérrez se comienza a hablar de los derechos de la personalidad y que a su instancia, al participar en la comisión redactora del Código Civil de Tlaxcala en el año 1976, por primera vez en el capítulo de los bienes se establece que el patrimonio está integrado por una parte económica y por una parte moral. Aún, aún fue muy incipiente la regulación porque a esos derechos que integran la parte moral no se les llamó derechos de la personalidad. Sin embargo, se regula por primera vez en el artículo correspondiente al Código de Tlaxcala el llamado daño moral. El daño moral que se ocasiona por la conculcación, la violación ilícita o lícita de esos derechos subjetivos de un contenido moral, como son los sentimientos, afectos, decoro, la estimación que los demás tienen de uno mismo. Entonces, ya de manera concreta se regulan estos derechos muy específicos. No se les llama aún derechos de la personalidad porque fue una noción muy nueva para el legislador tlaxcalteca. Pues todavía era los inicios de la regulación en nuestro sistema mexicano de esta clase de Que ha ido derechos. una evolución Posteriormente, paulatina, ¿no? Perdón. paulatina, sí. Y incluso el que se Posteriormente, reclamen y que se vaya a juicio, eso es muy reciente. Y todavía son escasos ese tipo de demandas, ¿no? No son comunes, vaya. así es, sí. Posteriormente, estos derechos son regulados en el Código Civil de Quintana Roo, en el que vuelve el maestro Gutiérrez y González a intervenir en la comisión redactora, y ahí sí, cuando se dice el patrimonio se integra por una parte económica y por una parte moral, se establece en otro artículo que esa parte moral del patrimonio estará integrada por los derechos de la personalidad. Ya de manera clara, en ese código de 1980, se les llama derechos de la personalidad. Y se hace una regulación ya específica sobre esa propuesta que el maestro había hecho de catálogo relativo a esta clase de derechos subjetivos. Y con pues este ejemplo, esta influencia, el legislador federal en 1982 es cuando regula el artículo 1916. Y si me permite, voy a aquí en el artículo para que el público, nuestro público, tenga el texto. Vean ustedes cómo decía el original código de 28. Dice, independientemente de los daños y perjuicios, el juez puede acordar en favor de la víctima de un hecho ilícito o de su familia si aquella muere, fíjense, nada más era la hipótesis, una indemnización equitativa a título de reparación moral que pagará el responsable del hecho. Esa indemnización no podrá exceder de la tercera parte de lo que importe la responsabilidad civil. Lo dispuesto en este artículo no se aplicará al Estado en el caso previsto en el artículo 1928, que era precisamente donde se regulaba la responsabilidad civil a cargo del Estado. Ya después, en el año 1900, creo que fue 1994, se pasó lo concerniente a la responsabilidad del Estado al siguiente numeral, que fue el 1927. Nada más se le cambió de lugar y no fue solamente eso. Originariamente en el Código de 28 solamente se regulaba a cargo del Estado mexicano la responsabilidad que se le llamaba subsidiaria,
que era la responsabilidad subsidiaria a cargo del Estado. Esto es, cuando no le alcanzaba los recursos, el patrimonio al funcionario que hubiera cometido el detrimento patrimonial en detrimento del particular, entonces debía de responder el Estado subsidiariamente. Y con esta reforma que les comento, de 1994, cambia el lugar, en lugar de seguirse regulando en el 1928, se regula en el 1927, y ahí ya el legislador hace el distingo entre responsabilidad solidaria por conductas culposas intencionales llamadas dolosas de los funcionarios públicos y la responsabilidad subsidiaria a cargo del Estado cuando fueran conductas negligentes del funcionario público. Eso fue hasta el año 2002, cuando se reforma la Constitución Política y se regula en el artículo 113 de la misma la llamada responsabilidad patrimonial a cargo del Estado. Pero volviendo al tema de la regulación del daño moral en el artículo 1916, como se puede apreciar, no se hace mención a que esa indemnización sea derivada de la conculcación a los sentimientos, al decoro, sino únicamente por la muerte de una persona derivada pues de un siniestro. Y entonces la que daba lugar y da lugar hoy en día a la indemnización de carácter económica. Y esa indemnización de carácter económica, que está regulada en el artículo 1915, la pueden demandar inclusive los herederos de esa persona que muera con motivo del siniestro. En cambio, el daño moral, la acción de daño moral solamente la puede ejercitar quien vea conculcado esos derechos subjetivos de carácter moral, y podrán hacerlo valer continuamente de carácter moral. Entonces, la indemnización económica la puede hacer valer el afectado o sus familiares en caso de que él muera con motivo del siniestro. En cambio, el daño moral, solo la persona afectada con esa violación a sus derechos de la personalidad, o bien sus herederos cuando se haya hecho valer en vida. Y este artículo 1916, pues en el año 1982 casi quedó igual que como hoy se encuentra. Posteriormente, en el año 1996, 94, también se le agregó la última parte del primer párrafo, que se refiere precisamente a la conculcación o violación de la libertad de la persona, a su equilibrio físico o psicológico, la cual el legislador determinó que se presume cuando se trate de esas hipótesis. Y esto es lo que ya hace precisamente, aunque en los códigos civiles no se hable y se regule de manera expresa los derechos de la personalidad, se regula en ellos a través de que se regula el daño moral como consecuencia de conculcar los sentimientos, el decoro, la consideración que la persona tiene de sí misma, bueno, los demás tienen de ella, su libertad, su integridad física y psicológica. Entonces, son pocas entidades federativas que aún regulan la expresión derechos de la personalidad. Pero, en mi punto de vista, pues ya se regula en todos, excepto en Zacatecas. Zacatecas en su código, en su artículo correspondiente, sigue teniendo el texto que tenía el Código Civil de 28. Esto es, aquella reparación como si fuera, y no se hace mención a estos derechos
de carácter moral, aunque es muy elemental como el legislador federal y local de la Ciudad de México lo hace, pero pues ya es realmente un avance. Y posteriormente el legislador de la Ciudad de México, años después, decidió derogar, fue en el año 2007, derogar del Código Civil un último párrafo que tenía el artículo 1916 y el 1916 bis para publicar una ley específica relativa precisamente a lo que llamó la ley, se llama Ley de Responsabilidad para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y a la propia imagen en el Distrito Federal. Entonces, esta ley se publica el, el 19 de mayo de 2006, en el que se hace esta regulación de esta ley, pero que solamente se refiere a estos derechos de la personalidad. Y en esa ley ya se le llaman, en su texto, se le llaman derechos de la personalidad. Es más, el concepto que se da de los mismos es el que el maestro tiene en su libro. Tomaron el concepto que el maestro tiene en su libro El Patrimonio. Se llama su libro El Patrimonio, el pecuniario o moral o derechos de la personalidad, donde el maestro hizo un estudio amplísimo sobre cómo surgen los derechos de la personalidad, su catálogo, y hace un estudio de cada uno de los derechos de la personalidad que propone en su catálogo. Y entonces, como vengo diciendo, el legislador de estos años, de la Asamblea Legislativa, publica esta ley y ahí ya los llama derechos de la personalidad. Pero independientemente de que se le llamen derechos de la personalidad de la persona, que se utilice de manera expresa la noción, pues se regulan, porque el daño moral es la consecuencia de violentarlos. Y los códigos civiles precisamente hacen mención de esos, aunque sea de manera muy breve, hacen mención de esos derechos de la personalidad. Estoy buscando, claro, aquí tengo en este libro que llamo La responsabilidad civil y un atisbo a la patrimonial del Estado mexicano, amplió mucho de lo que el maestro Gutiérrez y González refiere y estudia, propuso en su libro de las obligaciones, pero no como un panegírico de la obra del maestro Gutiérrez y González, sino en algunas ocasiones ampliando o dando otros conceptos diferentes de algunas nociones de las que yo no estoy de acuerdo, hago una propuesta diferente o semejante, pero ampliando esas nociones que el maestro dio en su libro Derecho de las Obligaciones. Y entonces, en la parte de daño moral, hago un estudio comparativo, doctor. Hago un estudio comparativo de cómo ha evolucionado los derechos de la personalidad y cómo ha evolucionado el daño moral. Y así me refiero a cada una de las entidades federativas, cómo lo regulan, por ejemplo, cuál es, en mi opinión, en un momento dado, pues la deficiencia en la regulación, si fuera el caso, haciendo una breve referencia, eh, que realmente tiene la idea de hacer una referencia crítica desde un punto de vista científico, no es una crítica que trate de destruir algo, sino de aportar en un momento dado, pues, algún avance a lo que es la técnica jurídica. Doctora, Entonces, pues muchas gracias. Fíjese que se me cortó, no soy yo lo que comenté. Bueno, no, precisamente su libro que tiene aquí, que se llama La responsabilidad civil y un atisbo a la patrimonial del Estado mexicano, de la doctora Raquel Sandra Contreras López,
editorial Porrúa. El que quiera saber más, creo que le va a ser muy útil, ¿no? Esta obra. Sí, porque además en la última tiene dos partes. La primera parte, que se refiere al tema en general de la responsabilidad civil, y la segunda en el que trato la responsabilidad que ahora llaman patrimonial del Estado, que no deja de ser civil, porque se refiere precisamente al detrimento patrimonial que pueden originar los servidores públicos, servidores y funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos a los particulares. Y entonces, allí también hago un breve análisis de la ley federal como local de la Ciudad de México y algunas críticas científicas sobre esa regulación. Y estaba leyendo hace unos días un libro que publicó la Suprema Corte de Justicia a través de su colegio, su escuela, su institución de investigadores, que se llama derecho de daños, porque así se llama en Europa. Somos medios copiones. Sí, Pero siempre. el derecho de daño se refiere a la parte última de la responsabilidad civil. Es ya el daño o el menoscabo que se sufra en el patrimonio. Y en mi libro trato lo que es la responsabilidad en general, ¿sí? Como esa necesidad de volver las cosas al estado que tenían, que no solamente consiste en pagar el daño, sino en volver las cosas al estado que tenían. Exacto. Como originariamente se regulaba la responsabilidad en el artículo 1915. Ahora queda elección del ofendido o de la víctima del detrimento en volver las cosas al estado que tenían o en el pago del daño y de perjuicio. Pero entonces en este libro se dice allí que pues las personas que allí citan han renovado la teoría de daños, pero pues yo considero pues que deben de tomar lo que ya también existe anteriormente. Pues como Y pues todo debe ser en la ciencia, se debe de tomar antes, porque a lo mejor ya se dijo antes y se cree que es algo nuevo cuando en sí no lo es, ¿no? Es algo ya ¿no? estudiado. Y en Y su libro esta, está, en su libro además que pues ya tiene tiempo, su libro es nuevo, en sí es nuevo, esta, pero, esta pero, pero segunda, es anterior a la obra de mención, ¿no? Aquí su libro fue la primera edición 2018, ¿no? así es, la primera Así es. edición en 2018, Sí, esta segunda edición salió apenas en el año 2022. 2022, Así sí. es que es bastante reciente pues ya existía en 2018, en donde pues hago un estudio pues amplísimo sobre la responsabilidad civil, las diferentes clases o especies de la responsabilidad civil, el daño económico, el daño moral, el estudio comparativo en todos los códigos civiles y familiares del Estado mexicano y la responsabilidad a cargo del propio Estado mexicano. Así Doctora, es pues que es, muchísimas gracias. Y yo Soto puede también, los que se interesen, vale la pena que adquieran su obra. Aquí no estamos haciendo una mala publicidad, ¿no? porque vean lo que está comentando la doctora, vean lo que sabe, estudios profundos que ha hecho en su momento también junto con el doctor Gutiérrez y González, y pues ahorita esta obra es de ella, es un verdadero tratado sobre la responsabilidad civil y un atisbo a la patrimonial del Estado. Es una obra realmente muy completa. Inclusive, doctor, trato aquí temas novedosos como son el, figuras nuevas como los derechos punitivos, la pérdida de la oportunidad, la pérdida de proyecto de vida. Así es que hay temas muy novedosos pues, que están Vale la influenciando pena leer, vale la hoy pena en día, estudiar y sí. que conozca a los abogados y el público en general. Pues muchísimas gracias, doctora, muchas gracias. Gracias por su atención, gracias a todos por su Gracias a atención al usted, programa y doctor. nos vemos la próxima semana. Gracias. Pues gracias Hasta a luego. usted, doctor, por su Muchas gracias. invitación. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias.